Bien, buenas de nuevo. Vamos a empezar a hacer pruebas con el ArrayList para que veáis cómo funciona y cómo se utiliza. Lo primero de todo que vamos a hacer es declarar un ArrayList. Para ello tenemos que utilizar el nombre de la clase, ArrayList, y indicarle entre mayor y menor, tenemos que indicarle el tipo de dato que va a albergar dentro. En este caso, el primer ejemplo lo vamos a hacer con un string. Vamos a crear un array de strings, le vamos a llamar nombres, es igual a new ArrayList, volvemos otra vez entre mayor y menor, string y paréntesis, paréntesis, punto y coma. Bien, aquí lo he puesto mal, sería aquí, punto y coma. Vale. Bien, fijaros que probablemente os aparezca ArrayList subrayado en rojo, es porque tenéis que poner el cursor encima y importar la librería Java Util, ¿vale? Porque esta clase pertenece a la librería de Java Util. Bien, una vez que ya tenemos declarado el ArrayList, ya podemos utilizarlo. Fijaros que aquí no hemos declarado, no hemos indicado el número de posiciones, porque como hemos dicho antes, el ArrayList no necesita que le indiquemos el número de posiciones. Es dinámico y va creciendo a medida que va siendo utilizado, vamos añadiendo elementos dentro de él, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar uno de los métodos que más se utilizan, que es el método .size, que es el equivalente al .len en el array normal, para ver cuántos elementos tiene este ArrayList, ¿no? Vamos a crear un system para que nos salga en pantalla. Y dentro vamos a meter nombres, que sería el nombre del ArrayList, punto, y vamos a buscar el método .size. Aquí lo tenemos. Bien, este método me saca en pantalla, me devuelve el número de posiciones del ArrayList. Si yo ahora mismo ejecutara este programita, pues me da 0. Lo veis aquí en la consola, 0. ¿Por qué? Porque ahora mismo no hay ningún elemento dentro del ArrayList, ¿de acuerdo? Su tamaño está a 0. Bien, vamos ahora mismo a añadir un elemento al array. ¿Cómo se añaden elementos al ArrayList? Bien, a diferencia que con los arrays, que lo que hacíamos era asignar una posición al elemento que queríamos en cuestión, lo metíamos dentro de una posición en concreto, en los ArrayList no es necesario. Para poder añadir un elemento a un ArrayList tenemos que utilizar el método add. Entonces sería el nombre del ArrayList, nombres.add, y entre paréntesis tendríamos que meter el elemento que vamos a añadir. En este caso, entre dobles comillas, como son strings, pues vamos a meter un nombre, por ejemplo, Peter, ¿vale? En este momento acabamos de añadir el string Peter al ArrayList, ¿de acuerdo? Si nosotros le damos al play ahora, esto se añadiría. ¿Cómo podemos hacer para visualizarlo? Bien, de la siguiente manera. Lo primero, vamos a poner también un system con el size justo después, para que veáis que ha crecido en un elemento. Si yo ahora le doy al play, fijaros que al principio en esta línea tenemos 0 elementos dentro del array y en esta ya tenemos un elemento. ¿Por qué? Porque hemos añadido a Peter en la posición 0. Bien, cada elemento que añadimos con el método add se añade en la última posición, en la siguiente posición que esté libre, ¿no? En este caso estamos en la 0. Si añadiéramos ahora otro nombre, por ejemplo, metiéramos aquí otro nombre justo debajo, Antonio, pues Antonio se añadiría en la posición 1, ¿vale? Porque va 0, 1, 2, siempre en la última posición que esté libre. Bien, si ahora añadimos aquí otra línea, sacando en pantalla el .size de este ArrayList, pues nos tiene que salir 2, ya que hemos añadido un segundo elemento, que es Antonio. Vamos a guardar y vamos a darle al play. Bien, 0, 1, 2, ¿vale? 0 en este caso, 1 y 2. Bien, otro método muy utilizado a la hora de utilizar ArrayList es el .get, que se utiliza para poder sacar o mostrar objetos que están dentro del contenido de las posiciones del ArrayList, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera ver qué string hay dentro de la posición 1, en este caso, pues tendría que hacer un nombres.get y entre paréntesis tendría que poner la posición que quiero mostrar, en este caso la 1, ¿de acuerdo? Esto lo que haría sería sacar el contenido de la posición 1 del ArrayList. Bien, si yo esto lo pongo aquí no va a hacer nada, tendría que sacarlo en pantalla, ¿no? Con un system.out print. Entonces copiamos esto aquí, añadimos el paréntesis al final
Y ahora lo que vamos a hacer es darle al play para que veáis cómo funciona. Me he colado, he puesto un paréntesis de más. Si le damos al play, fijaros que primero se imprime el size este, y ahora imprimiríamos este de aquí. Y aquí lo que hacemos es obtener la posición 1, lo que hay, el contenido de la posición 1 del ArrayList, ¿vale? Si pusiéramos un 0, en vez de la 1, pues nos tendría que salir Peter, ¿de acuerdo? Si pusiéramos un 3, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Pues nos daría el típico error similar al del array, ¿no? Cuando accedemos a una posición que no existe. Index out of bound exception. Esto os tiene que sonar mucho a la mayoría de vosotros. De hecho, os dice aquí que estás intentando acceder al índice 3, posición 3, y su capacidad es de 2. Tiene 2, size 2. No tiene sentido que accedas a una posición que no existe, ¿no? Lo mismo pasaría si utilizáramos pues, la menos 2. Nos daría exactamente el mismo error. Nos diría que no existe esa posición, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado cuando utilicemos el método get. Tenemos que estar seguros de a qué posición accedemos, que no sea nunca por debajo o por encima del límite. Bien, vamos a dejarlo en la 0. Aquí tendría que salir Peter. Bien, vamos a continuar. Vamos a añadir un par de elementos más al ArrayList. Por ejemplo, nombres.add, y entre paréntesis vamos a poner un par de nombres más. Por ejemplo, vamos a añadir aquí Felipe, y vamos a añadir 4 más. Felipe, Sara, Ana y Federico. Bien. Ya tenemos unos cuantos elementos añadidos en el ArrayList. Ahora vamos a visualizarlos todos seguidos, ¿no? En muchas ocasiones nosotros tendremos un ArrayList y no vamos a saber el número de elementos que tiene dentro, con lo cual va a ser difícil que sepa en qué posiciones hay nombres, ¿no? En este caso. Pues lo que vamos a hacer es un proceso en el cual se recorran todos los nombres del ArrayList y se saquen en pantalla, ¿de acuerdo? Esto como lo hacíamos exactamente igual que con un for. Que con un array, perdón, lo vamos a hacer con un for, ¿no? Vamos a hacer un for int igual a 0, mientras que la i sea menor, en este caso, menor que ¿qué? Que el size del ArrayList, ¿no? Nombres.size. Paréntesis, paréntesis, acordaros. ¿De acuerdo? Punto y coma y más más. Bien, así recorremos un ArrayList. Es exactamente igual que si estuviéramos recorriendo un array, pero en este caso estamos recorriendo un ArrayList y utilizamos el punto size en lugar de el punto len que utilizamos en el array, ¿de acuerdo? Importante. Bien, vamos a ver, aquí tengo un pequeño fallo. Llave. Bien, bueno, ya tenemos el for programado y lo que vamos a hacer es sacar en pantalla el contenido de todos los nombres del array, ¿no? Vamos a hacer un system outprint ln y ponemos nombres.get, porque acordaros que el método get era para sacar, y en lugar de poner la posición 0 aquí, porque nos saldría siempre la 0, ¿qué tenemos que poner? Pues la posición i, ¿no? La i que va de 0 a hasta nombres.size en este caso, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que va a hacer es sacar en pantalla todos los nombres. Vamos a comentar esta línea para que no nos salga ningún nombre duplicado. Le damos al play y aquí tenemos 0, 1, 2, que sería el size en estas posiciones, y luego aquí tenemos todos los nombres: Peter, Antonio, Felipe, Sara y Federico. Todos los nombres. Hemos recorrido el ArrayList con un for, ¿vale? Esto, acordaros, porque esta es la manera de recorrer un ArrayList con un for, ¿vale? Tendríamos que poner nombres.get y la i. Esto ya lo hemos hecho muchas veces con los arrays. Bien, ahora que ya sabemos recorrer un ArrayList, vamos a eliminar un elemento del array. Imaginaros que yo lo que quiero ahora es eliminar a Sara, por ejemplo, ¿vale? Sara hay que eliminarla del ArrayList y lo que voy a hacer es eliminarla utilizando el método remove, ¿vale? Este es el método que se utiliza para eliminar un elemento del ArrayList. Sería nombres.remove y entre paréntesis tendremos que meter la posición que queremos eliminar, ¿vale? Aquí hay que meter la posición. En este caso Sara sería 0, 1, 2, la posición 3 es la que queremos eliminar, pues 3.
Una vez que yo hago esto, automáticamente Sara se va a eliminar. Y vais a ver que el ArrayList lo que hace es reorganizar todos los elementos. Si Sara era la 3, ahora a partir de este momento de que yo elimine a Sara, Ana va a pasar a ocupar la posición 3 y Federico la posición 4. Con lo cual no me va a quedar ningún hueco en blanco en medio, ¿vale? Porque el ArrayList se reordena, es dinámico. Lo vais a ver ahora que yo he eliminado aquí a Sara y lo que voy a hacer es aquí en el for, lo recorremos otra vez y vais a ver cómo no va a dar ningún fallo, no hay ninguna posición a 0 y se muestran en pantalla todos los elementos del ArrayList, ¿vale? Si esto fuera un array y hubiéramos eliminado a Sara, probablemente en la posición de Sara nos quedaría un hueco en blanco, pero en el ser un ArrayList lo que hace es lo reordena y quedan otra vez perfectamente alineados, ¿vale? Bien. Bien, ahora que ya sabemos eliminar elementos, añadir elementos, saber cuántos elementos tiene dentro con el punto size y recorrer elementos, lo que vamos a hacer es cómo borrar todos los elementos. Imaginaros que yo ahora mismo digo, me voy a cargar todos los elementos que están dentro del array. ¿Cómo lo hago? Pues en lugar de ir uno por uno, hay un método que directamente los borra todos, que sería .clear, ¿vale? Nombres.clear. Paréntesis, paréntesis. En el momento que ejecutamos esta sentencia, la voy a poner aquí justo antes del for para que luego veamos si se han eliminado o no. Automáticamente se van a eliminar todos los nombres. Vamos a darle play para ver si funciona. Y en efecto, una vez que llegamos aquí, se supone que aquí deberían de haber salido en pantalla los nombres y no sale nada porque no hay nada. De hecho, si ponemos un sistema printer.size justo después del clear, nos va a dar 0, con lo cual saldría aquí 0, 1, 2, 0. Ahí lo tenéis, 0. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay 0 elementos, porque me los he cargado todos con el punto clear. ¿Vale? Bueno, entonces, ya sabemos utilizar el ArrayList. Como habéis visto, es muy parecido al array, mucho más fácil de manejar y mucho más útil. Con lo cual, a partir de ahora, prácticamente todos los ejercicios que hagamos en el que hay que almacenar datos, vamos a utilizar ArrayList en lugar de arrays, ¿vale? Tenéis que echarle un vistazo a la documentación del ArrayList porque tiene un montón de métodos que nos van a facilitar el trabajo. No los vamos a ver todos aquí porque son muchos, pero ahora el trabajo lo tenéis que hacer vosotros un poquito en casa y es coger la documentación y ver qué métodos tiene. IndexOf, etcétera. Hay un montón de métodos que nos facilitan las cosas a la hora de resolver problemas con ArrayList, ¿de acuerdo? Por último, deciros que algo que es obvio, los ArrayList pueden albergar cualquier tipo de dato dentro, no solo variables, como en este caso un string, bueno, un string que es un objeto realmente, pero bueno, lo utilizamos como si fuera una variable, un entero, un double puede almacenar un objeto de una clase que nosotros hayamos creado. Si os fijáis aquí, tengo una clase tren que he creado, es una clase tren con una matrícula, con vagones, con potencia, sus constructores, sus métodos getSet, etcétera. Bueno, pues yo podría crearme un ArrayList de trenes, ¿no? ArrayList de tipo tren y meter dentro trenes, ¿vale? Lo llamaría trenecitos, por ejemplo. Es igual a new ArrayList, lo mismo, de tipo tren. Y aquí tendría declarado un array de trenecitos, ¿vale? Ahora mismo estaría vacío, pero le podría yo añadir un tren automáticamente, por ejemplo. Voy a añadirle un tren. Podría directamente decir trenecitos punto add, paréntesis, paréntesis, y aquí tendríamos que meter un objeto de tipo tren, ¿no? New tren, paréntesis, paréntesis, ¿vale? Esto sería un tren vacío. Estoy utilizando el constructor vacío de tren. Si utilizara el constructor con todos sus atributos, pues tendría que añadirle matrícula, número de vagones y potencia, ¿vale? Con lo cual podríamos poner aquí directamente la matrícula, que es un string, pues esta sería una matrícula, número de vagones 10 y potencia, por ejemplo, 800, ¿vale? Acabamos de añadir un tren nuevo con los datos metidos a pelo directamente aquí. O lo que podemos hacer es crearnos antes un tren y directamente meter el objeto de tipo tren, ¿no? Voy a añadir otro tren al ArrayList de trenecitos. Por ejemplo, me voy a crear primero un tren
lo voy a llamar train, es igual a new train, punto y coma, y aquí le voy a añadir sus atributos, ¿no? Por ejemplo, ahora añadiríamos aquí, por ejemplo, número de vagones 8 y potencia 900. Bien, he creado un tren que lo he llamado train con estos atributos. Y ahora lo que voy a hacer es añadirlo a la array list de trenecitos, pues trenecitos.add y le añado el objeto de tipo train, que sería train, directamente aquí. Ahí lo tenemos. Ahora mismo habría dos trenes en el array de trenecitos. Tendríamos este tren que lo he metido aquí directamente a pelo, creándolo directamente en el add, y este otro que lo acabo de añadir previamente habiéndolo creado. ¿Vale? Si tuviéramos que recorrer este tren y visualizar los trenes, pues tendríamos que hacer un for como este que tenemos aquí, por ejemplo. Lo copio debajo, en vez de ser nombres.size sería trenecitos.size, y voy a hacer un system.out.print de todos los trenes. Nombres.getI sería trenecitos.get, y si hago esto me va a dar un fallo porque no puedo sacar en pantalla un objeto entero. Vamos a hacer la prueba. Damos al play. ¿Qué sucede aquí? Fijaros, me sale corchete, matrícula igual, n vagones, potencia. En este caso, bueno, me sale más o menos, me sale formateado de una manera que se puede visualizar. Pero podría utilizar el método .toString del tren toString. De hecho, está utilizando el método toString porque me pone tren, matrícula, etcétera. Bien, nos iba a salir exactamente lo mismo. Grabamos, le damos al play, nos sale lo mismo. Bueno, esto lo podríamos formatear en el método toString de la clase tren. En lugar de poner tren podríamos poner, pues por ejemplo, matrícula en mayúscula es igual a matrícula, coma de vagones. Vamos a quitarle los corchetes, por ejemplo, lo dejamos así. Bien, matrícula igual tal, número de vagones 10, potencia. Vale, esto podríamos formatearlo como nosotros quisiéramos en la clase tren, ¿vale? El caso es que, bueno, aquí hemos recorrido los trenes y sacamos en pantalla directamente todos sus datos. Que, por ejemplo, queremos sacar solo las matrículas, pues sería trenecitos.getI, punto, porque esto es un tren. Esto de aquí es un tren, un único tren, punto, y el método que saca la matrícula, ¿no? Punto get matrícula. Vamos a quitar esto de aquí. Get matrícula. Damos al play y nos sale en pantalla la matrícula solamente. Vale, estamos ejecutando el método get matrícula de la clase tren, que sería este de aquí, clase tren get matrícula, que lo que hace es nos devuelve un string con la matrícula, con el atributo matrícula. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ya tenéis un ejemplo utilizando objetos creados por nosotros mismos, un ejemplo con strings de varios métodos. Ahora, lo que os he dicho antes, echarle un ojo a los métodos y ahora ya podéis hacer los ejercicios que os voy a mandar para que hagáis con el array list, ¿de acuerdo? Venga, mucho ánimo.